I have to admire this church and this culture in a whole new way. Tengo que admirar esta iglesia y la cultura de una forma completamente distinta, nueva. I cannot imagine in the United States a conference that would go until almost midnight and start again so early in the morning. No puedo imaginar en los Estados Unidos una conferencia que llegara casi a la medianoche y que empezara tan temprano en la mañana. This morning, folks asked me very graciously, "How did you sleep?" Los hermanos me preguntaron con mucha gracia esta mañana, ¿cómo dormiste? And I answered as my grandfather taught me to answer. Y yo respondí como mi abuelo me enseñó a responder. I slept fast. Yo dormí rápido. And so did you. Y ustedes también. And it is good to be back together Y again. es bueno estar aquí de nuevo juntos. I appreciate so much what the pastor had to say about the importance of history. Yo aprecié mucho lo que el pastor tenía que decir acerca de la importancia de la historia. We like to think that we come into the world on our own. Nos gusta pensar que nosotros venimos aquí a este mundo por nosotros mismos. But every generation comes after those that came before and inherits all that is left to it. Pero cada generación viene detrás de la otra y hereda todas las cosas que vienen juntamente con ella. And thus we think in ways, if we do not even recognize, that we're established by people who came before us. Y de tal forma que nosotros pensamos de manera que ni siquiera nos damos cuenta que ellos lo pensaron antes de nosotros. And we inherit the intellectual debris of the generation that it leaves behind. Y nosotros heredamos todos los remanentes del pensamiento intelectual que ellos tenían. There are certain times in human history where the way that people think changes very quickly. Hay ciertos tiempos en la historia humana que en la forma que las personas piensan cambia rápidamente. Such that it's actually right to call that time an era of revolutionary change. Así que es correcto llamar a esa época una era de cambios revolucionarios. And one of those periods was the 1960s. Y uno de esos periodos se encuentra en 1960. Now, many people in this room were not alive in the 1960s to have experienced this intellectual revolution. Muchos de ustedes en este salón no estaban vivos en los 60s para haber experimentado esa revolución. But unless you understand what took place in the 1960s, it's impossible to understand popular culture, much less the way people think in theology. Pero a menos que nosotros no conozcamos lo que sucedió en los 60, es difícil entender la cultura popular o lo que está pasando en nuestros países. In the 1960s, the intellectual revolution that took place came when there was an enormous change in the society as well. En los 60 vino un cambio radical que trajo cambios profundos dentro de la sociedad también. And there was a generation then reaching late adolescence and early adulthood that was calling for a revolution. Y había una generación que estaba llegando a la adolescencia, a la edad maduro, que estaba clamando por una revolución. In especially European and American cultures, there was a spirit of intellectual rebellion. Y especialmente en la cultura europea y norteamericana había un espíritu de rebelión. A lot of this had to do with changes in the larger society, including things that took place in technology. Y mucho de esto tenía que ver con el cambio en la sociedad en un más alto aspecto, que tenía que ver con el cambio de la tecnología también. Up until about this time, human beings could look at the sky, but they could not envision sending human beings into outer space. Hasta este tiempo, los seres humanos podían mirar al cielo, pero no podían ni siquiera imaginar enviar a un hombre al espacio. And it may be embarrassing to us now, but people pointed to the space age as an indication that humanity was changing itself into something new. Y puede ser que para nosotros sea vergonzoso al día de hoy, pero las personas estaban mirando el hecho de que podíamos mandar personas al espacio como en la cúspide de nuestra generación. You can go back to newspapers and magazines of the 1960s and read that right now we're supposed to be going to church in our own airplane. Y podías leer en los años 60, en los periódicos y en los magazines, que para esta época, según ellos, nosotros estaríamos yendo a la iglesia en aeroplanos. Or everyone wearing his own jetpack in order to get to work. O todo el mundo iba a tener una especie de jet, en una mochila de jet para poder llegar al trabajo. It didn't turn out that way. Pero realmente no sucedió de esa manera. We're still stuck in traffic. Nosotros todavía estamos atrapados en el tráfico.
But you look back and you realize that at that time they thought everything was changing. Pero ustedes pueden mirar atrás y darse cuenta que ellos en aquella época pensaban que todo estaba cambiando. There was a cartoon on television in the United States that time called the Jetsons. Habían unos muñequitos en los Estados Unidos en la televisión que se llamaban los Jetsons. I see you recognize George Jetson. Me doy cuenta que ustedes reconocen a George Jetson. If you do not, ask someone older in the room and they will explain it to you. Y si no, pregúntale a alguien mayor aquí en la habitación que te lo va a explicar. But that cartoon is a picture of how they honestly believed people would live in our time now. Pero esos muñequitos realmente mostraban lo que ellos con honestidad pensaban que iba a estar sucediendo al día de hoy. But the bigger changes were not technological, but in the way people think. Pero los cambios más grandes no eran tecnológicos, sino de la forma en que las personas pensaban. And two huge things had happened after the Second World War that changed the way people think. Y dos cosas grandes sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial que de hecho cambió la manera en que las personas pensaban. And the first was the breakup of empires and colonialism. Y el primer hecho fue la ruptura de los imperios y del colonialismo. I mentioned that at the beginning of the 20th century, almost all persons were under the rule of a king or queen. Puedo mencionar que al principio del siglo XX casi todas las personas en el mundo entero estaban bajo el dominio de un rey o de una reina. Even going into the Second World War, most of the people of the earth were under the control of a great European empire. Aún yendo hacia la Segunda Guerra Mundial, casi todas las personas en el globo terráqueo estaban bajo la influencia de un reinado europeo. But all of that fell apart at the end of the Second World War. Pero eso todo se desmoronó al final de la Segunda Guerra Mundial. At the beginning of the war, the British Empire controlled 1/3 of the Earth's surface. Al principio de la guerra, el Imperio Británico controlaba un tercio de toda la superficie del globo terráqueo. But at the end of the Second World War, Britain could hardly afford to feed itself. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Bretaña apenas se podía sostener en pie. Liberation movements emerged from nations and peoples all over the world to overthrow the oppression of empire. Movimientos de liberación se levantó casi en todo lugar en el mundo, en toda nación, para sacar a los imperios de sus zonas. And wanting to be modern, they declared that to be modern was to be under no external authority. Y queriendo ser modernos significaba que ellos no estaban sujetos a ninguna autoridad. The other big intellectual revolution that happened was radical individualism. El otro movimiento intelectual que sucedió fue el individualismo radical. And this reached through almost all societies that were highly modern. Y esto alcanzó casi a todas las sociedades que se podrían considerar altamente modernas. Such that every single individual believed that he or she deserved to have his or her own truth. Así que cada persona individual, él o ella, entendía que merecía tener su propia verdad. Many historians of ideas speak of the 1960s as the fall of the house of authority. Muchos historiadores hablan de los 60s como la caída de la casa de la autoridad. Which meant that humanity turned itself into a mass of 13-year-olds. Así que queriendo decir que la humanidad se tornó a sí mismo entre una masa de personas de 13 años de edad. Saying, all together, you cannot tell me what to think. Diciendo todos juntos, tú no puedes decirme a mí lo que yo debo pensar. But society does not organize itself well as a mass of 13-year-olds. Pero la sociedad no se puede organizar a sí misma bien siendo una masa de personas de 13 años de edad. But in the 1960s, it seemed that humanity was going to try. Pero en los 60 parecía que la humanidad estaba dispuesta a intentarlo. On university campuses in Europe and all over the United States, there were huge student riots and rebellions. A través de los campus de universidad en los Estados Unidos y en Europa se levantaron movimientos de revuelta. It began in France because Europe was intellectually exhausted at the end of the Second World War. Empezó en Francia porque Europa estaba intelectualmente exhausta al final de la Segunda Guerra Mundial. Philosophers fed this young generation a diet of revolutionary ideas. Los filósofos alimentaron a esta nueva generación ideas revolucionarias.
They were told that all authorities are now dead and are to be overthrown. Y ellos se les dijo que todas las autoridades estaban muertas y que debían ser sacadas de su lugar. This led to very famous riots, even in Paris and the universities in 1968. Eso llevó a revueltas muy famosas aún en París en 1968. Philosophers like Camus and Marcuse began to tell a young generation that there is no such thing as truth. Los filósofos como Camus y Martel empezaron a decirle a las personas que no había tal cosa como la autoridad. And with this fall of the house of authority, of course, was a moral rebellion as well. Y con esta caída de la casa de autoridad, entonces venía también una revolución moral. In fact, one very accurate observer of the era says that almost all that was taking place was to rationalize sexual misbehavior. Las personas que conocen de esta época dicen que en cierta medida todo lo que estaba pasando tenía que ver con el hecho de poder argumentar sobre la liberalidad moral o sexual. There was certainly more to the era than that, but not less. Había mucho que tenía que ver con la libertad sexual en cuanto a esa era, pero no era menos tampoco. This rejection of authority meant that the students took over the universities in France. Ese rechazo de autoridad significó que los estudiantes se apropiaron de las universidades en Francia. And the same kinds of things happened in the United States in great universities such as Columbia and the University of California. Y lo mismo sucedió en gran escala en los Estados Unidos, como en universidades como Columbia, California. In the way that one generation put it, the inmates began running the asylum. Y como lo puso alguien de la generación, los presos empezaron a manejar el asilo. And if you do not understand that generation and the way it thinks, you can't understand why so many people who are now in their 50s and 60s and 70s think as they do. Si ustedes no pueden entender lo que sucedía en esa generación, es difícil entender lo que las personas en sus 50, 60 y 70 años piensan, la forma en que ellos lo hacen. And why the generation known as the hippies grew up but didn't grow out of their worldview. Y por qué una generación conocida como los hippies crecieron, pero no salieron de esa forma de pensar. They're now about to retire from their jobs, but they're holding to the same ideas. Ellos ahora se están retirando de sus trabajos, pero siguen pensando de la misma manera. And they have given to the generations that follow a spirit of intellectual rebellion that later generations do not even recognize. Y ellos le han dado a las generaciones que han seguido un espíritu de rebeldía intelectual que ha sido traspasado de generación en generación. The hippies and others in that era were not wrong to think that they were living in a time of intellectual revolution. Los hippies y las personas que vivían en esa época no estaban equivocados cuando hablaban de una revolución intelectual. Human beings were trying out new ideas to see how they would work. Los seres humanos estaban tratando nuevas ideas para probar cómo funcionaban. The empires were disappearing and liberation movements were emerging everywhere. Los imperios estaban desapareciendo y los movimientos de liberación se levantaban en todo lugar. And the established morality was falling because so many people did not believe there was anything behind it but social habit. Y los estándares morales estaban cayendo porque las personas pensaban que eso simplemente eran hábitos sociales. And theology was not immune to this contagion. Y la teología no estaba inmune a este tipo de contagio. So, in some theological circles, there was the declaration that theology had to come of age along with all the other ways of thinking. En algunos círculos teológicos se pensó que la teología debía ponerse al tanto con lo que estaba ocurriendo en las generaciones presentes. So, if individual and national liberation was the great way people were to think, it must be applied to theology as well. Así que si las personas estaban pensando que la liberación debía ser algo en la que la forma en que la gente pensaba, entonces la teología debía adaptarse también a eso. So if overthrowing authority is what humanity was to do in politics and economics, they extended it to theology as Así well. que si el sacar a las autoridades era lo que estaba sucediendo en la política y en la economía, eso también debía suceder dentro de la teología. And so they began to say that Christianity must change or die. Así que ellos empezaron a decir que el cristianismo debía cambiar o debía morir.
Now recognize that this is exactly what the liberals said in the fundamentalist modernist controversy we talked about last night. Recuerden que eso es exactamente lo que dijeron los liberales en la controversia entre los fundamentalistas y los liberales que hablábamos en el día de ayer. But in this era, they said that if Christianity did not change, it would become first irrelevant and then second part of the problem. Pero ellos decían ahora que si la teología no cambiaba, se iba a convertir en irrelevante y en segundo lugar en parte del problema. It would be part of the problem because it would continue to enslave people rather than to liberate them. Iba a ser parte del problema porque iba a continuar poniendo a las personas bajo prisión en lugar de libertarlas. The gospel itself, they said, must be translated into something that will bring revolutionary change right now. El evangelio mismo debía ser cambiado en algo que iba a traer un cambio revolucionario aquí y ahora. They said if Christianity is to mean anything to this generation, it must promise revolution right now. Si el cristianismo iba a significar algo para las personas en esta generación, debía promover la revolución aquí y ahora. They accused the church of preaching a gospel about a kingdom that was far into the future, but not now. Estaban acusando a la iglesia de predicar un evangelio que tenía que ver con un reino muy lejano, pero que no tenía nada que ver con la actualidad. They said that a faith that promises everlasting or eternal life, but doesn't make for revolutionary social change now is useless. Decían que una fe que promete un reino de paz en el futuro, pero que no tiene nada que ver con cambios revolucionarios ahora, estaba fuera de lugar. One of the first revolutionary theological movements was called liberation theology. Uno de los primeros movimientos revolucionarios fue llamado la teología de la liberación. And the driving energy for liberation theology came first from Latin America. Y el movimiento, la fortaleza de este movimiento surgió primeramente en Latinoamérica. In particular, it came from Brazil and other South American nations. De manera particular surgió del Brasil y de otras naciones de Sudamérica. The fall of the European empires led to a demand for greater and greater liberation. La caída de los imperios de Europa trajo una necesidad mayor de liberación. And many horrible things were indeed associated with imperialism. Y muchas cosas horribles fueron asociadas con el imperialismo. And the accusation was that Christianity was a tool used by the oppressors in order to oppress the masses. Y la acusación era que el cristianismo era una herramienta utilizada por las naciones grandes para oprimir a las masas. The liberation theologians were openly and energetically Marxist. Los liberadores, teólogos de la liberación, eran abiertamente marxistas. They tried to blend together Marxist thought with the Bible and its themes. Ellos trataban de mezclar los pensamientos de Marx con los temas de la Escritura. And just consider how much of the Bible is about liberation. Y consideren ustedes cuánto de la Biblia habla acerca de liberación. Central to the story of Israel is the liberation of the children of Israel from enslavement to Pharaoh in Egypt. Un elemento central en la historia del pueblo de Israel es el hecho de que fue liberado de Faraón y de la esclavitud en Egipto. Jesus said when he declared his ministry that he had come to declare liberty to the captives. Jesús dijo cuando él habló de su ministerio que él vino aquí a declarar libertad a los cautivos. The metaphors about our salvation include words like liberty. Las metáforas acerca de nuestra salvación incluyen palabras como libertad. But if we look carefully at the New Testament, it was not liberty from the Roman Empire, but liberty from sin. Pero si nosotros miramos detalladamente las Escrituras, no era libertad del Imperio Romano, sino libertad de la esclavitud del pecado. These revolutionary or radical theologians said that Orthodox Christianity is a part of the problem. Estos teólogos radicales decían que el cristianismo ortodoxo era parte del problema. And using a Marxist understanding of revolution, they said that Christianity must be reconceived to be the energy of the revolution. Y usando la terminología marxista decían que debía ser reconsiderado el cristianismo para traer esa clase de liberación.
So liberation theology in Latin America emerged as an effort to use Marxism to change the gospel into something that would bring revolution now. Así que el esfuerzo de los teólogos de la liberación era utilizar el marxismo para mezclarlo con las escrituras y traer liberación aquí y ahora. In the eyes of those who were trying to push for liberation theology, A los ojos de aquellos que estaban tratando de empujar la teología de la liberación, it was a way of promising that Christianity could be relevant to revolution. era una forma de decir que el cristianismo podía ser relevante para la liberación. Because the Marxists were themselves officially atheistic. Porque los marxistas eran ellos mismos oficialmente ateos. But these theologians said that the Christian gospel and Marxism can be blended together into a very potent force. Pero estos teólogos, que el marxismo y el cristianismo podían ser puestos juntos para ser una herramienta potente. What has to be recognized is that they saw Christianity not as needing to add this theme of liberation, but rather to replace the gospel of salvation from sin with revolution. Ellos lo que estaban tratando de decir no era que el cristianismo podía añadir, sino que debía ser un instrumento para la liberación. And so the liberation theologians cared very little in terms of anyone's individual salvation. Así que los teólogos de la liberación no le importaba mucho la salvación individual de las personas. They wanted to see society liberated as a whole. Ellos querían ver que la sociedad fuera libertada como un todo. Now, there are multiple problems with liberation theology. Hay muchos problemas que se presentan con la teología de la liberación. But the most obvious one is that human beings turn out to be incompetent at liberating ourselves. Pero uno de ellos es el hecho de que los seres humanos solemos ser incompetentes al liberarnos a nosotros mismos. Almost every attempted revolution ends up with a situation worse than what came before. Casi todos los intentos de revolución terminan en una situación que es peor que la que teníamos anterior. A revolutionary promises a revolution that will bring great good. Una revolución promete algo que trae grandes bienes a la sociedad. And often makes very accurate assessments of the evils of the previous government. Y muchas veces puede hacer una detallada revelación de los males de las generaciones previas. But as was true of the communists, Pero así como era verdad con el comunismo, they could never deliver on the liberation that they promised. ellos nunca pueden realmente llevar a cabo la liberación que ellos prometen. The bigger problem of liberation theology is not that it did not work, El problema más grande de la teología de la liberación no es que no funcionara, but that it is a repudiation of the gospel of Christ. sino que es un repudio del evangelio de Jesucristo. It is not true that biblical gospel-centered Christianity makes no difference in this life. No es verdad que el evangelio bíblico centrado en las escrituras no hace ninguna diferencia en esta vida. But it is true that the gospel of Jesus Christ does not depend upon any government or political condition. Pero es verdad que el evangelio de Jesucristo no depende de ningún gobierno ni de ninguna condición en este mundo. And indeed, amen. And indeed, as the New Testament makes very clear, Christians are to preach a revolutionary message of liberation, but it is not liberation from government. Y ciertamente el evangelio predica un mensaje de liberación, pero no es un mensaje de liberación de los gobiernos, But liberation from sin. sino liberación del pecado. The other problem with liberation theology is that every group has to have its own. El otro problema con la teología de la liberación es que cada grupo tiene que tener su propio concepto. So there emerged first Latin American liberation Así que theology. empezaron en Latinoamérica con el movimiento de la liberación And then you had liberation theology emerge in Asia. y luego tuviste la liberación, la teología de la liberación que surgió en Asia And then there were African models. y luego modelos africanos And then there were liberal European models. y luego modelos liberales europeos And then there were North American models. y luego modelos en Norteamérica. One of them was the Black liberation theology that went alongside the Black Power movement. Uno de ellos era el movimiento de la liberación de los negros que estaba junto con el movimiento de poder negro.
and the other was feminist theology in the voice of women. Y luego el movimiento de liberación feminista con las voces de las mujeres. But in the United States and Europe, all women did not feel included in feminist theology. Pero en Europa y en los Estados Unidos no todas las mujeres se sintieron incluidas en ese movimiento feminista de liberación. So they split into feminist theology, which was European, and womanist theology, which was African. Entonces se dividió entre el movimiento feminista de liberación que era europea y el de las mujeres que era africano. And then along came homosexual liberation Y theology. entonces vino la liberación homosexual. And thus you can see that liberation theology is like a carnival that continues to expand. Así que ustedes ven que el movimiento de liberación es como un carnaval que continúa expandiéndose. And we can understand that all of them eventually fail to deliver on their Y promises. nosotros tenemos que entender que todos ellos eventualmente fallan en poder dar lo que prometen. But they are all rooted in a spirit of revolution that says that Christianity must change itself or die. Pero todos ellos están enraizados en un espíritu de revolución que dice que el evangelio o cambia o se muere. These ideas continue to percolate or to circulate in many churches today. Estas ideas continúan estando a través de todas las iglesias al día de hoy. And we need to recognize that even as we look at them and recognize that they are false gospels, Y debemos reconocer al mirarlos de que esto se trata de un evangelio que es falso. we understand that they remain very potent ideas in the larger culture. Nosotros sabemos que hay ideas que son poderosas que todavía permanecen en la cultura en general. The great problem of Marxism or any other form of utopian thought El gran problema del marxismo o cualquier pensamiento utópico is that it promises the realization of the kingdom in this life. es que promete que el reino se va a dar en esta vida. And then it justifies trying to bring about that kingdom by force. Y entonces justifican el que nosotros tratemos de establecer ese reino por la fuerza. And if liberation theology failed in the society, Y si la teología de la liberación falló a la sociedad, it has been completely victorious in the intellectual circles. sin embargo, ha tenido mucho éxito en los círculos intelectuales. If you were to go to a liberal theological seminary or divinity school in the United States or Europe, Si fueras a un seminario de teología liberal en los Estados Unidos o en Europa, these ideas are simply considered the new normal. estas ideas son consideradas en medio de ellos como la norma, lo que es bueno. The key thing for us to understand right now La clave para nosotros que debemos entender en este momento is that if all authorities must be overthrown, es que si todas las autoridades deben ser sacadas de su lugar, it is ultimately not only the authority of the Bible and of the church, but of God Himself. no es simplemente la autoridad de la Biblia o de la iglesia. En última instancia se trata de sacar la autoridad de Dios. We also need to understand that even as the Scripture liberates, it also oppresses. Tenemos que entender que al mismo tiempo que la Escritura libera, también oprime. The Scripture oppresses human pride. La Escritura oprime el orgullo humano, The Scripture oppresses human sin. oprime el pecado humano. And yet, if you want to justify your sin, you will try to liberate yourself from the Scripture. Y si tú quieres entonces justificar tu pecado, tú vas a tratar de libertarte a ti mismo de la opresión de la Escritura. You'll remember that observer who said that the great hippie rebellion was to rationalize sexual misbehavior. Uno de los grandes de personas de este movimiento dijo que los hippies estaban tratando de racionalizar la liberalidad sexual. Many of these very modern theological ideas are intended to do the same. Muchas de estas ideas modernas liberales tienen la misma intención. And if not to rationalize our sexual misbehavior, Y si no desean racionalizar nuestra falta de conducta sexual, then to claim divine authority for our political ideas. sino también llamar autoridad divina para sus ideas políticas. We no longer live in the 1960s. Ya no vivimos en los 60s, We no longer watch the Jetsons. nosotros ya no vemos a los Jetsons, But the ideas are still with us. pero las ideas que se sembraron allí todavía están con nosotros.
Something else happened in the 1960s. Algo más sucedió en los 60s. And that was the rise of what was called the Death of God movement. Y esto fue lo que se llamó el levantamiento del movimiento de Dios ha muerto. And here we enter into some deep water that we all need to understand. Y aquí entramos en aguas profundas que todos debemos entender. There are those who have argued for many decades now Hay aquellos que han estado argumentando por muchas décadas that as societies become more modern, de que a las sociedades convertirse en más modernas, that belief in God will necessarily recede. que la creencia en Dios necesariamente va a disminuir. And this is what the sociologists call secularization. Y esto es lo que los sociólogos llaman la secularización. And societies, especially in Europe and in North America, have become far more secularized. Y las sociedades, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, se han convertido en cada vez más seculares. But the greatest impact of secularization has been in Europe. Pero el mayor impacto de la secularización se ha visto en Europa. To visit Europe is to see the great towering Gothic cathedrals, El visitar Europa significa ver esas grandes catedrales góticas which are now almost empty of people. que al día de hoy prácticamente no tienen ninguna personas adentro. Less than 2 to 3% of people in some European countries go to any church. Menos del 2 o el 3% de las personas en estos pueblos en Europa van a la iglesia. The Christian worldview that built that civilization has now been repudiated. La forma de pensar, la cosmovisión cristiana que levantó a esas naciones al día de hoy es totalmente repudiada. Many children and young people in Europe do not even know anything about Christianity. Muchos niños y jóvenes al día de hoy en Europa ni siquiera saben lo que es el cristianismo. And people there have largely lost any fear of God or concern for God. Y las personas en Europa al día de hoy han perdido el temor a Dios o no tienen ningún tipo de preocupación en relación a Dios. In North America, Canada is very much like Europe. En Norteamérica, Canadá es muy parecida a Europa. The United States has been held out as the great exception. Los Estados Unidos se puede mostrar como la gran excepción a este problema. A very modern nation that continues to be very Christian. Una nación moderna, muy moderna, que continúa siendo una nación muy cristiana. And it is true that the vast majority of Americans claim not only to believe in God, but to be Christians. Y es verdad que la vasta mayoría de los ciudadanos en Norteamérica no solamente dicen que son que creen en Dios, sino que son cristianos. But we should not be too assured by those statistics. Pero nosotros no debemos estar tranquilos con esas estadísticas, Because that does not measure authentic faith in the Lord Jesus porque Christ. esas estadísticas no miden la fe auténtica en el Señor Jesucristo. But it does reflect the lingering cultural Christianity that has been very much a part of America for generations. Sino que simplemente reflejan ese estado de conocimiento cristiano que ha sido parte de la sociedad por muchos años, But it is disappearing fast. pero está desapareciendo rápidamente. And what you see in the United States is true not only there, but also increasingly everywhere else in the world. Y lo que tú ves en los Estados Unidos es verdad, no solamente allá, sino que de una manera creciente está afectando al resto del mundo. And that is that the closer you get to a university or to a major intellectual center, the more you find secular people. Esto es que mientras más cerca te ves tú de las universidades o los centros donde hay entrenamiento, más personas seculares tú te encuentras. One thing to keep very much in mind is that in the English language, later also in Spanish, the word atheist did not exist until relatively recently. Mucho más pensando que en el inglés y aún en el español la palabra ateísmo o ateísta no existía hasta época reciente. In the Psalms we read, the fool has said in his heart, there is no God. En los salmos nosotros leemos que el necio dice en su corazón, no hay Dios. But the fool did not have a name Pero el necio no tenía un nombre, because it was inconceivable that such a fool would exist. porque no se concebía que un necio de esa naturaleza existiera. Everyone believed in one God or another. Todo el mundo tenía el concepto de un Dios o de otro.
The big issue in the scripture was the difference between the worship of the one true and living God and idolatry. El problema que nosotros vemos en las Escrituras es el asunto de la adoración al verdadero Dios viviente o a cualquier otro Dios. But as the modern age came, so came atheism. Pero al venir la época moderna también trajo al ateísmo. The word was actually coined or invented by a Christian. Esa palabra de hecho fue inventada, fue acuñada por un cristiano. Indeed, a translator of the scriptures, De hecho, traductores de las Escrituras, who had to come up with a word for people who believe in no God at all. que tuvo que venir o inventar una palabra para las personas que no creían en ningún Dios. But atheists were at the far margins of society. Pero los ateos estaban en los márgenes bien lejos de la sociedad. Until recent generations, and especially the 20th century, they were far away from the central culture. Hasta las generaciones recientes, de hecho, los principios de los años del siglo XX estaban muy lejos de la sociedad. Or they were notorious as skeptics, Pero también, o eran personas notorias por su escepticismo, or infamous as famous atheists. o también eran personas que eran famosos, ateos famosos, que tenían mala fama. But in the 1960s, atheism began to gain steam. Pero en los 60s el ateísmo empezó a tener estima, a ganar estima. And especially in academic circles, belief in God became not only to be minimized, but attacked. Sí, pero especialmente en los círculos académicos, el creer en Dios empezó a ser reducido, minimizado o aún en algunos casos atacado. The argument, very simply, is that modern people have no need of God. El argumento es bien simple, el hombre moderno no tiene necesidad de Dios. And the ultimate liberation was promised that human beings would liberate themselves from the need of belief in God. Y el pensamiento más alto es que el hombre se va a liberar a sí mismo de la creencia en Dios. In the United States, Time magazine had a famous cover story in the 1960s that declared God is dead. En los Estados Unidos, el magazine Time tiene una portada famosa que decía no existe Dios. And that was the declaration of atheism moving to the center of the society. Y esta era la declaración de los ateos que se estaban moviendo hacia el centro de la sociedad. The radical theologians claimed that Christianity had to become something that was socially useful because it was no longer intellectually credible. Los liberales radicales pensaban que el cristianismo debía convertirse en algo que fuera socialmente útil, ya que no era realmente creíble. But in the larger society, even in the United States, atheism did not gain much momentum until the last decade. Pero en la sociedad en más vasta, ese movimiento no ganó credibilidad hasta los años recientes. Over the period of the last 10 to 15 years, atheism and secularism have gained a lot of momentum in North America. En el periodo de los últimos 10 o 15 años, el ateísmo y la secularización han ganado momentum dentro de la sociedad norteamericana. A shocking and very credible recent survey Una investigación que se hizo recientemente que es chocante indicates that 1 out of 5 Americans has no religious affiliation whatsoever. indica que 1 de cada 5 norteamericanos no tiene ninguna afiliación religiosa de ninguna especie. And for Americans 29 and under, it's 1 out of 3. Y para los americanos que son de 29 años hacia abajo, 1 de cada 3. Several very famous atheists Algunos ateístas famosos have written books that are now bestsellers, and these men have become very influential. han escrito libros que se han convertido en libros de venta, éxitos de ventas, y están en las librerías. They include authors such as Richard Dawkins Incluyen autores como Richard Dawkins, and Christopher Hitchens Christopher Hitchens and Sam Harris. y Sam Harris. And if the name Richard Dawkins is not familiar to you, Y si el nombre de Richard Dawkins no te es familiar, it is familiar to almost anyone in a college or university. es familiar a casi a todo el mundo en los colegios y en las universidades. The atheists that used to be on the margin of society Los ateístas que solían estar en los márgenes de la sociedad have now moved to the core, the center of the society. ahora se han movido al núcleo, al centro de las sociedades.
And thus they write books that are not just notorious, but now bestsellers. Ahora ellos escriben libros que no solamente son notorios, sino que son éxitos de venta. And you can look at even recent developments in the United States and you can see how fast this revolution is taking place. Y ustedes pueden ver los hechos recientes en los Estados Unidos y pueden ver cuán rápido están creciendo estos movimientos. Just consider President Barack Obama's second inauguration weeks ago. Consideren la inauguración del presidente Barack Obama hace 2 semanas atrás. An evangelical pastor who had preached a sermon on homosexuality almost 20 years ago was ejected from the program. Un pastor evangélico que predicó un mensaje rechazando el homosexualismo hace 20 años atrás fue sacado de la lista de personas. And people who are shocked by that would be even more surprised to know how that happened. Y las personas que han sido chocadas con esta información serían todavía más chocadas si sabieran que fue exactamente lo que pasó. Because that is proof positive that liberation theology is still very much growing. Porque eso es una prueba positiva de que la teología de la liberación continúa creciendo. Because what that action tells us Porque lo que esa acción nos dice a nosotros is that the only Christianity that belongs in the inaugural platform es que el único cristianismo que podía estar en esa plataforma de inauguración is one that is liberated from the idea that homosexuality is sin. es uno que haya sido liberado de la idea de que el homosexualismo es pecado. And there is the logic of liberation theology, even if it does not go by its name. Y ahí está la lógica de la teología de la liberación, aunque nosotros hoy en día no le llamamos con ese nombre. The impact for most people in this room El impacto para la mayoría de las personas en este lugar is not so much what you're likely to hear from your neighbor, no es tanto lo que nosotros vamos a oír de nuestros vecinos, but what young people are almost assuredly going to receive in the university. sino lo que nuestros jóvenes con toda seguridad van a estar recibiendo en nuestras universidades. Because if there is any global class that thinks alike, Porque si hay una clase global que piensa de la misma manera, it is the class of the academics. es la clase de los académicos. And the academics are, in terms of the larger culture, are saying very clearly that atheism is the norm. Y los académicos que tienen que ver con la cultura más vasta están diciendo que el ateísmo es la norma. They suggest that the fact that so many people believe in God around the world is testimony of the lingering effect of primitive ideas. Ellos dicen que el hecho de que muchas personas crean en Dios alrededor del globo terráqueo es una muestra de las ideas primitivas que todavía están presentes. Using the logic of liberation, Usando la lógica de la liberación, they believe that it is their responsibility to liberate young people from the oppressive ideas they have inherited from their parents. ellos entienden que tienen la responsabilidad de liberar a los jóvenes de esas ideas opresoras que han heredado de sus padres. And Christianity for our cultures is at the center of what they want to liberate. Y el cristianismo en nuestras culturas está al centro de lo que ellos quieren liberar a nuestros jóvenes. You do not understand what is driving these so-called new atheists Tú no entiendes, no se puede entender qué es lo que está motivando a estos nuevos ateístas unless you understand that they actually believe they are liberating humanity from oppression. a menos que nosotros no entendamos que ellos sinceramente creen que están libertando a la humanidad de la opresión del cristianismo. And what we see is something that is very potent, especially since young people going to the university find this worldview to be that which is held by their professors. Y eso es una herramienta muy potente que están teniendo estos profesores en su cosmovisión al enfrentar a nuestros jóvenes. This is not to say that all professors are atheists. Yo no estoy diciendo con esto que todos los profesores son ateos. It is to say that atheistic and secular ideas increasingly rule in the university. Lo que estoy diciendo es que las ideas ateístas y seculares de manera incremental están dentro de las universidades. But before we consider ourselves immune to these problems, Pero antes de que nosotros nos veamos como inmunes a estos problemas, we need to recognize that we can become more atheistic even as we sit in church. nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada día podemos ser más ateos aún sentados en la iglesia.
The great danger for Christians is that we will think as Christians in worship, but have no idea how to be Christians in life. El gran peligro para los cristianos es que podemos pensar cristianamente durante el tiempo de adoración, pero tener una vida divorciada del cristianismo en el resto de nuestras vidas. This is the great issue of the collapse of Christianity in North America. Este es el gran problema del colapso del cristianismo en los Estados Unidos de América. Millions and millions of people continue to think that they are Christians. Millones y millones de personas siguen pensando que ellos son cristianos, But there is no living, vibrant faith in the Lord Jesus pero Christ. no hay una fe viviente y vibrante en el Señor Jesucristo. It is a cultural reality, but not a living faith. Es una realidad cultural, pero no es una fe viviente. And watch very carefully. Y escuchen con atención. If it is not a living faith that is established in the belief that these things are true, Si no es una fe viviente que está establecida en estas verdades, and if those truths are not taught in such a way that they are applied to everyday life, y si esas verdades no son enseñadas de tal manera que se aplican a la vida diaria, if the Christian does not develop a comprehensive, faithful Christian worldview, si el cristiano no desarrolla una forma de una cosmovisión que sea comprensiva, then the danger is that we will become atheists without recognizing it. el peligro entonces es que nosotros podemos convertirnos en ateístas sin siquiera saberlo. Christianity does not make claim upon us only when we worship. El cristianismo no tiene reclamo sobre nuestras vidas únicamente cuando nosotros estamos adorando. But Jesus is Lord of our life in every moment of our living. Pero Jesucristo es el Señor de nuestras vidas en todo momento de nuestras vidas. Amen. Please turn to Galatians chapter 1, Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, where we will read together verses 6 through 10. donde vamos a leer juntos los versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amen. Notice very carefully Noten con atención that this was written by the Apostle Paul under the inspiration of the Holy Spirit que esto fue escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo in the first century. en el primer siglo. This did not emerge only after radical theology in the 1960s. Esto no surgió después de la teología radical de liberación en los 60s. It must humble us to recognize that the Apostle Paul had to address false gospels in the first century. Debe humillarnos saber el hecho de que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta falsa teología en el primer siglo. His language is absolutely shocking. Su lenguaje causa conmoción. I am astonished, he writes, that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Paul is astonished that they are abandoning Christ for another gospel. Él está asombrado, Pablo está asombrado de que están abandonando a Cristo por otro evangelio. But notice what Paul says. Pero miren lo que Pablo dice. If we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente to the one that we preach to you, del que nosotros os hemos anunciado, let him be accursed. que sea maldito, anatema. The Apostle Paul did not welcome all comers to a theological carnival. El apóstol Pablo no estaba trayendo a todos los representantes del carnaval teológico. He didn't say the gospel is up for redefinition. Él no dijo que el evangelio estaba aquí puesto para ser redefinido.
He didn't say that the church would be enriched by having different and conflicting gospels. Él no dijo que la iglesia se iba a enriquecer teniendo evangelios conflictivos. He said, I am astonished that you are so quickly Él departing dijo, from yo the estoy gospel. asombrado de que ustedes se hayan alejado tan rápidamente del evangelio. And he specifically says there are different gospels. Y específicamente él dice aquí que hay evangelios distintos. We now live in an age in which many in the church say we should simply accept and bring in these different gospels. Nosotros vivimos en una época donde muchos en las iglesias dicen que nosotros debemos abrazar y aceptar todos estos evangelios distintos. But the true church is found and is only found where the gospel is found. Pero la verdadera iglesia está fundada y solamente fundada donde el verdadero evangelio se encuentra. Amen. And that gospel is about change that takes place right now in this world. Y este evangelio tiene que ver con los cambios que se están dando ahora mismo en este mundo. But it is first of all about a change that takes place within the life of a sinner transformed by grace. Pero es primeramente acerca de un cambio que se tiene que dar en el interior de un pecador por la gracia de Dios. And that is the story of liberation from sin Y esta es la historia de la liberación del pecado and liberation from death. y la liberación de la muerte. But the New Testament also tells us that the gospel is about the creation of a people called the church. Pero el Nuevo Testamento nos dice también que el evangelio tiene que ver con la creación de un pueblo que se llama el pueblo de Dios. And in the life of the church, there is the celebration of the liberation that Christ has given us. Y en la vida de la iglesia está la celebración de la liberación que Cristo ha producido en nosotros. And in the communal life of the church, there is to be a picture of the kingdom that is yet coming. Y en la vida de comunidad de la iglesia tiene que haber una especie de fotografía de ese reino que habrá de venir. The kingdom that Christ declared when he said, "Today the kingdom of God has come upon you." El reino que el Señor declaró cuando dijo, en este día ha venido el reino sobre vosotros. In the church, Christ rules as king En la iglesia Cristo gobierna como rey, until the day in which he comes when every knee shall bow. donde hasta el día en que llegue que toda rodilla se doble. There is a revolution coming. Hay una revolución que está por llegar. There is a new kingdom dawning. Hay un nuevo reino que está amaneciendo. But there is no human revolution that can bring it about. Pero no hay ninguna revolución producida por el hombre que pueda hacer esto posible. It will come neither by human sword nor human ideas. No va a venir por la espada del hombre ni por las ideas del hombre. It will not be brought by human armies or by students in protest. No va a venir, no se va a dar lugar por los ejércitos de los hombres ni por protestas de los estudiantes. It will be brought by he who will be riding a white horse, Será traída por aquel que vendrá montado en un caballo blanco, who will come with the armies of heaven. que vendrá con los ejércitos del cielo. And in the meantime, Y mientras tanto, the world is to see signs of that coming kingdom in the church, el hombre debe ver síntomas de ese reino que se está acercando en la iglesia, where we live with the common knowledge and confession that Jesus is Lord. donde vivimos con la confesión y la conciencia común de que Jesús es el Señor. And because Jesus said that the first commandment is that we love the Lord our God with all our heart and soul and mind, Y porque el Señor dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro espíritu. and the second is like unto it, we shall love our neighbor as ourselves. Y el segundo es como el primero, debemos amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Love of neighbor means that Christians must be, even in society, those who do good. El amor al prójimo significa que nosotros debemos vivir en la sociedad haciendo bien. Those who engage the culture with truth. Aquellos que entran en la cultura llevando la verdad. Those who love people as Christ would have us love them. Aquellos que aman a las personas como Cristo quiere que nosotros les amemos. Those who do good works, even in society, in order that people may see the glory of Christ. Aquellos que hacen buenas obras aún en la sociedad para que las personas vean sus buenas obras y alaben a Dios. But we are also those who know Pero somos también aquellos que saben that age when every tear is wiped away and every eye is dry que esa época donde toda lágrima se enjugará
is not ours to bring about, no somos nosotros quienes tenemos que producirla, but ours to know confidently that Christ will bring about. sino una que nosotros tenemos que tener la confianza de que Cristo traerá a nosotros. And thus, in an age of intellectual rebellion, Así que en una época de rebeldía intelectual, in an age when the church is infected by many ideas it must recognize as false, en un mundo donde la iglesia está rodeada de ideas que debe reconocer como falsas, when the church sees oppression and ills and sin and horrible things in the world and says these things must answer to Christ, cuando la iglesia mira hacia afuera y ve la opresión, las dificultades y dice todas estas cosas van a terminar con Cristo, we seek to live faithfully in this world nosotros buscamos vivir fielmente en este mundo and to make certain that the kingdom is evident in our church. y asegurarnos de que el reino es evidente en nuestra iglesia. And as we said last night as we concluded, Y como os dijimos ayer al concluir, once again, una vez más, in light of all of this, a la luz de todo esto, we pray as the scripture teaches us to pray. oramos como la Escritura nos enseña a orar. Even so, Lord, come quickly. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Amen. Amén.